Buen día, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a exponer el tema de niveles tróficos y flujo de energía. Nuestro objetivo es saber en qué consiste el flujo de energía y conocer la importancia de los niveles tróficos. Hoy les voy a hablar sobre el flujo de energía y los nutrientes en los ecosistemas. Para empezar, hay que entender que la principal fuente de energía para todos los eslabones de la cadena es el Sol. Como se muestra en este esquema, el Sol es la principal fuente de energía. Se la provee a los productores, la expulsa como calor y igual lo mismo pasa, los productores al ser consumidos se la proveen a los consumidores primarios y así consecutivamente. Bueno, hay que entender que la principal fuente de energía es el Sol, que el destino final de la energía se expulsa como calor, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y en este caso se transforma en calor. La energía y los organismos y los nutrientes, se transmiten de un organismo a otro al momento de ser consumidos. Y los descomponedores, que son los últimos eslabones de la cadena, que para muchos no son importantes, pero son de los más importantes, extraen la energía de lo que pertenece en los restos de los organismos. La importancia del flujo de energía es bastante. Como cualquier eslabón de la cadena, es indispensable estar sin él, porque provee los nutrientes necesarios a las plantas para crear su alimento, provee la energía necesaria a los conejos para que se coman a la planta. Es toda una cadena, y si en algún caso no tenemos, aunque sea un eslabón, la cadena se rompe y ya no sirve. En cualquier ecosistema se generan relaciones entre los organismos que lo habitan. Esto se refiere a que unos se van a alimentar de otros, generando así residuos, y estos se van a tener que reciclar. La manera más sencilla de representarlo es mediante la pirámide trófica, donde cada escalón representa un nivel. En el primer escalón encontramos a los productores. El primer escalón es el que más organismos tiene, y sin él no podrían existir los demás. Estos se llaman productores ya que son los encargados de producir por primera vez el material orgánico que va a entrar al ecosistema. Aparte de que transforman en materia inorgánica a materia orgánica. Es decir que gracias a estos el CO2 consigue entrar en el ciclo de la materia, ya que son autótrofos y fotosintéticos. En este escalón encontramos plantas, algas y algunas bacterias. Una de sus características es que son autótrofos. La palabra autótrofos proviene del griego auto, que significa por sí mismos, y trofo, que significa nutrición. Esto quiere decir que son seres que producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, como lo es la luz, dióxido de carbono y el agua. A diferencia de nosotros los humanos, ellos no necesitan de animales o vegetales para poder sobrevivir, ya que ellos solitos pueden construir su propio alimento. Otra característica de estos productores es que son organismos fotosintéticos. Los organismos fotosintéticos se refieren a que pueden absorber la energía solar y la pueden usar para producción de materiales orgánicos. Este proceso se le conoce como fotosíntesis. La fotosíntesis engloba los dos puntos anteriores perfectamente, ya que la fotosíntesis es el medio por el cual las plantas y algas se alimentan. La fotosíntesis se divide en dos partes. La palabra fotosíntesis se divide en dos partes. Foto, que quiere decir luz, y síntesis, mezcla. En pocas palabras, es la manera en la que ellos pueden generar su alimento. Este proceso consiste en la transformación de luz a energía necesaria para la supervivencia. La fotosíntesis necesita de tres elementos: la luz, el agua y
funciona de la siguiente manera. Los poros de las plantas absorben el dióxido de carbono que hay en el aire, mientras que las raíces absorben el agua y los pigmentos de las plantas la luz. Esta mezcla genera la fotosíntesis. Los organismos productores mantienen un equilibrio en la Tierra, es por eso que sin ellos no podríamos existir. Esta son la fuente principal de nuestros alimentos y proveen todos los nutrimentos para los consumidores primarios. Hola, mi nombre es Dana y les vengo a hablar sobre los consumidores primarios. Bueno, los consumidores primarios son los animales herbívoros. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos cuya alimentación depende de manera casi exclusiva de las plantas y vegetales, es decir, que no suelen alimentarse regularmente de otra cosa, excepto de hojas, frutos, tallos, flores, entre otros. Por esa razón, los herbívoros son consumidores primarios, es decir, que forman parte del primer peldaño de organismos consumidores. En casi todas las cadenas tróficas o alimentarias, así proveen su sustento a los animales carnívoros o omnívoros que los depredan. Una de las características que poseen los herbívoros es que generalmente sus estructuras son adaptadas para su modelo de alimentación, ya sea para cortar hojas, triturarlas, también triturar tallos y a veces triturar también los agujeros de la madera. Dichas estructuras pueden ser pinzas, picos o simplemente molares gruesos, como en el caso de los rumiantes. También de animales que poseen todo el día, que pasan todo el día masticando y volviendo a masticar las fibras vegetales consumidas para garantizar su total aprovechamiento. Bueno, ahora les hablaré sobre los tipos de herbívoros. Estos se clasifican con base a su alimentación, es decir, a qué tipo de material vegetal consumen. Muchas especies combinan categorías, mientras que otras deben de tener dietas más exclusivas. Bien, los frugívoros son aquellos que se alimentan de animales, insectitos o frutas. Los folívoros son aquellos que se alimentan de hojas, tallos de las plantas y a menudo con ayuda de las bacterias simbióticas que les permiten absorber los nutrientes y descomponer la abundante celulosa. De ahí siguen los xilófagos, aquellos que se alimentan de madera, en su gran mayoría antrópodos. Y después siguen los granívoros, aquellos que se alimentan de semillas y granos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Brenda Iraí Cisneros Caballero y yo voy a hablar sobre los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios son los carnívoros. Ellos se alimentan de los animales herbívoros. Obtienen su energía mediante la caza. Sus características son que todos los animales carnívoros poseen órganos que son destinados a la captura y al desmembramiento, como las garras y los colmillos. Disponen de un sistema digestivo de menor longitud y también existen animales, carnívoros flexibles, es decir, que se alimentan generalmente de la carne, pero también pueden soportar ciertas dosis de vegetales. Surgieron luego de la extinción de los dinosaurios y por último presentan músculos y otras estructuras que las facilitan a su mayor velocidad. Y eso es todo. Gracias. Mi nombre es Sonia y yo les voy a hablar sobre los consumidores terciarios. Los consumidores terciarios son seres vivos carnívoros que adquieren su energía en base a la alimentación de otros carnívoros, o sea, los consumidores secundarios. La importancia de los consumidores terciarios es que ejercen un control biológico directo en los consumidores secundarios y uno indirecto en los niveles tróficos inferiores. Algunos ejemplos son peces de gran tamaño que se alimentan de otros, como los tiburones,
grandes reptiles que cazan a otros más pequeños, como las boas, y aves zancudas que predan anfibios, como las garzas. Como conclusión tenemos que el flujo de energía y los niveles tróficos son el perfecto equilibrio de la naturaleza. Estas son nuestras referencias. Y muchas gracias por su atención.